Víctor Grimaldi es uno de los periodistas, economistas y hombres públicos que con mayor efectividad le ha dado seguimiento a los acontecimientos de la historia reciente. Y como mañana es una fecha simbólica para todos los dominicanos y dominicanas que tienen conciencia democrática y hasta los que no tienen, yo lo he invitado para que comparte estas ideas encontradas con ustedes y conmigo y que hagamos un recuento fundamentalmente tomando como punto de partida ese acontecimiento histórico que pienso yo que sirvió también para aquilatar en su justa dimensión uno de los liderazgos más trascendentes de la vida nacional, que es el de Manuel Aurelio Tavares y Justo. Así que buenas noches, Víctor. Buenas noches, Guido. Salud, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya saliste de la gripe? Sí, eso fue una gripecita. Ah, está bien. Gracias por estar con nosotros. La medicina y la fe cura todo. Ah, no, eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Víctor. Me siento bien aquí, Guido, porque yo una vez estuve en el canal y veo que ha progresado mucho. Sí. Un estudio muy amplio. Muy amplio, buenas condiciones. Felicitaciones a nuestro amigo Luis García. Sí. Una cosa, Víctor. Tú puedes tomar como punto de partida 14 de junio, mañana celebramos otra fecha más de ese acontecimiento histórico, para hacer un balance de los acontecimientos políticos de los últimos 40 y 50 años, la naturaleza del liderazgo de Manuel Aurelio Tavares Justo, qué pasó en ese tránsito final de la tiranía y haciendo un paralelismo, qué ha pasado con el liderazgo político en los últimos 40 o 50 años. Bueno, el 14 de junio, como tú señalas, es el 14 de junio del año 1959, ¿verdad? Que llegaron a las 6 de la tarde por Constanza, estos muchachos a inmolarse, fue una inmolación. Llegaron llenos de patriotismo, dice la verdad. Sí. Yo tengo, por cierto, ahí traje, no sé si lo podrían poner, lo voy a poner, el himno del 14, en el primer track, en el segundo está el himno del Movimiento de Liberación Dominicana, después está la proclama que leyó Enrique Jiménez Moya, que era el líder del Movimiento de Liberación Dominicana que vino, Juan de Dios Ventura Simón, y después hay varios fragmentos de Manolo. Sí, con muchísimo gusto lo pueden pasar cuando lo entiendan del lugar. Bueno, pues llegaron ese 14 de junio de 1959, Guido, pero 37 años antes, o 47 años antes propiamente, el país había vivido una guerra civil tremenda, la de 1912. Cuando asesinaron al presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, cuando se hicieron las maniobras para ver quién se quedaba con el poder, Federico Velázquez, ¿verdad?, no quiso aceptar. Y entonces vino la guerra civil del 1912. Fue una guerra que diezmó a miles de dominicanos, terrible, la gente no se acuerda de eso, pero fue la famosa guerra de los quiquises. Y después vinieron otros rejuegos, ¿verdad?, hasta que finalmente se estableció el orden que estableció la intervención americana. Del 16. Del 16 al 24. Vino el gobierno de Horacio Vázquez y después la noche de los 30 años de la dictadura. Entonces, desde el 1912 propiamente, aunque después del 12 hubo algunos interregnos democráticos, Vázquez. Y también del 24 al 28. De guerrita, pero la grande fue la del 12. Aquí no había habido una guerra tan grande. O digo, no una guerra, un conflicto como el del 59, pero ya más localizado, ¿verdad? Porque fue primero por Constanza que empezó y después vino otro grupo por la costa norte. En el 49 había habido un intento por Luperón, pero ese intento fracasó realmente. Lo que pasa es que el Estado ya estaba organizado aquí. Trujillo lo organizó. Sí, lo organizó Trujillo, primero los americanos, ¿verdad?, con la ocupación. El gobierno de Horacio Vázquez tuvo su aporte, que se olvida mucho el aporte del gobierno de Horacio Vázquez. Pero quizás su interpretación arrojadiza de la Constitución y esa extensión del 28 al 30 desmejoró sustancialmente su imagen histórica. Eso fue ya más bien la maniobra política que le falló. Era un político de 30 años de experiencia, ya muy acabado. Casi 70 años que tenía en esa época era demasiado. Y estaba enfermo ya en el 28. Sí, había ido a Baltimore a operarse. Era demasiado y el país todavía no había creado esas instituciones democráticas necesarias para que funcione la democracia, ¿verdad? Porque el país todavía no se había desarrollado. Las bases las creó después de la dictadura, las bases económicas. Entonces, ese intento del 59 fue el primero después de 47 años. Fíjate que Balaguer, en su libro Los Carpinteros, habla de todas esas luchas y guerras civiles que hubo a principios del siglo de los Santos. Correcto, pero Balaguer también lo hace, creo yo, nunca lo dijo, pero es mi interpretación, como una manera después de explicar a lo que él tuvo que enfrentarse con dureza, ¿verdad?, y
muy mano dura en los 12 años. Porque eso después volvió a resurgir, ese intento de los dominicanos nosotros resolver los problemas por la vía violenta. Ante la dictadura de Trujillo, naturalmente, no había vías otras para un cambio que no fuera enfrentándose de esa manera, pero fue una inmolación, un sacrificio que todos debemos agradecer, pero realmente fue un error político. Vamos a explicarlo, fue un error político, porque el proceso dominicano no era el proceso cubano, y estos muchachos del 59 que se inmolaron estuvieron muy influidos La figura de Fidel por el Castro. triunfo de Fidel Castro. Y en Cuba era un proceso diferente. Totalmente. Cuba ya en el 33 tenía unas instituciones democráticas que no teníamos nosotros. Entonces, lo que pasó fue que en el 52 Batista de nuevo tomó el poder, pero ya por vía violenta, porque la otra vez... Conspiración de los sargentos. La otra vez fue por elecciones en el 40, apoyado por el Partido Comunista Cubano. Entonces nosotros cometimos ese error y ahí vino ese gran sacrificio. Al desaparecer estos muchachos con muchas condiciones, vamos a llamarle así, porque eran jóvenes. La mayoría, quizá había algunos de 40 y tanto, pero eran muchachos muy jóvenes. Johnny Puig Subirá, el hermano de Emilio La media Cordero, era de 32 años. José Cordero. Entonces, bueno, se fue ahí una capa importante de la población que a la dictadura, a la salida de la dictadura, debía ocupar la dirección del país. Pero ¿qué ocurre? Que desaparece la dictadura, desaparece el tirano el 30 de mayo de 1961 y comienza el proceso de la transición. Joaquín Balaguer, ¿verdad?, que ya tenía esa experiencia de tanto tiempo en el Estado, es el que le toca encabezarlo, pero lo sacan del poder, y lo sacan del poder los cívicos. En enero del 62, una serie de fuerzas políticas y sociales que entendían que eran ellos a quienes les tocaba heredar, ¿verdad?, lo que fue la estructura del Estado dominicano. Sacaron a Balaguer y se quedó un caco blanco aquí, que le decían el ovejo despectivamente, sí, ellos, ¿verdad? Despectivamente, sí. Le decían los cívicos. Líder del Partido Revolucionario Dominicano, que muy inteligentemente se supo manejar. Yo tengo en este libro, hay unas fotos interesantes que aparece. La frase de borrón y cuenta nueva, es un componente interesante. Sí, y aparece aquí, míralo aquí, aparece no sé si se podría ver en la cámara, con alguna cámara. Hay que conectarlo. Aparece la comisión del Partido Revolucionario Dominicano, que llega a principios de julio del año 1961, ¿verdad? Antes de que Balaguer salga. Yolán, Silva y Castillo. Claro, entonces comienzan a negociar con Balaguer y con Ramfis Trujillo, el Partido Revolucionario Dominicano, para hacer actividad política aquí. Entonces el PRD, de una manera muy hábil, dirigido por Juan Bosch, por Ángel Miolán, Silva, Castillo, Nicolás Silva, aunque Nicolás Silva y Ramón Castillo muy rápido se desprendieron del partido, logró ir creando raíces en la sociedad dominicana. Aprovecharon el hecho de que Balaguer estaba fuera del país y en cierta manera apoyó al PRD, y el PRD es poder el 27 de febrero de 63. Yo te voy a presentar un incidente histórico ahí. ¿Perdón? Te voy a presentar un incidente histórico para caer en Manolo, que siempre hay que celebrarlo. No, vamos a llegar a Manolo ahora. Siempre hay que celebrarlo, pero en esas elecciones que tú planteas cuando gana Bosch a los cívicos, el 14 de junio percibí el proceso como un matador electoral. No participa en ese proceso. No solo eso, que ahí ocurrió, oye, El Caribe. El periódico El Caribe. El periódico El Caribe publicó 2 ediciones al otro día de las elecciones. Y en la primera, el PRD hablaba de que tuvieran cuidado, que le iban a hacer un fraude. Okay. Y en la segunda edición se vio que el PRD ganó abrumadoramente. El PRD estaba hablando de que le iban a hacer fraude, ¿verdad? Esa psicosis del fraude. Sí. Sin embargo, ganó 2-1. Pero lo apoyó Balaguer. Balaguer estaba en el exilio y por abajo él la mandó a votar por el PRD. ¿Fue un pacto de Río Piedras? Esa fue no, eso no fue el pacto de Río Piedras. Ese es un pacto que había entre los balagueristas, los que habían sido trujillistas, y el PRD, sí, para derrotar a las fuerzas de la oligarquía. Pero eso obedecía una razón. El que lee, por ejemplo, de la sangre del 30 de mayo del 24, se dará cuenta cómo Balaguer acumuló muchas iras contra esos cívicos y mandó a su gente a votar en contra de los cívicos. Y por eso gana Bosch. Claro, pero no fue que Balaguer acumuló ira contra los cívicos. Es que los cívicos, tanto los profesionales, los intelectuales, más el poder económico que lo apoyaba, ellos entendían lo que decía Juan Bosch después,
en el libro Crisis de la Democracia Americana en la República Dominicana, que ellos se creían clase de primera y que Balaguer y Juan Bosch eran de segunda, por el origen social que tenían precisamente. Eso fue lo que pasó. Entonces Juan Bosch gana las elecciones, es presidente, y a los 7 meses lo derroca. Entonces, los dos líderes exilados. Entonces ahí viene el fenómeno Manolo. Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, que era de los jóvenes que habían sobrevivido a la represión, a la muerte de su esposa, a la represión que hubo en la última etapa de la dictadura de Trujillo, sobre todo del año 60 para acá, estuvo preso, etc. Sobre todo cuando Johnny Abe tomó el control de los excesos. Doña Abe tomó el control del aparato formalmente en mayo de 1958, del aparato trujillista, cuando lo nombraron director de seguridad. Así era que se llamaba. Y en diciembre del 58, cuando ya Fidel Castro está a punto de tomar el poder y comienzan a llegar aquí esbirros cubanos, entonces es cuando el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, compra la casa de Juan Tomás Díaz, que se llamaba Rancho Jacqueline, y ahí instala la 40. Entonces, llega Fidel Castro al poder, y en febrero del 59, Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero. El triunfo de la revolución el primero, ¿verdad? En febrero, entonces, Johnny Aves es que es designado jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Ese es el momento en que se crea. Entonces, fue ese aparato de Johnny Aves del CIN el que persiguió a los jóvenes, entre ellos a Manolo Tavares, ¿verdad? Y a su esposa y a las hermanas de su esposa, y a todo ese movimiento que se inspiró en el ejemplo del 14 de junio, de los que simularon, y en el ejemplo cubano, porque esa fue la influencia determinante que tuvo la Revolución Cubana en los muchachos del 14 de junio. Y la frase de las escapadas montañas de Quiqueya. Eso fue antes, eso fue en el 62. Yo tengo ahí precisamente el discurso, lo traje, donde habla de la... Qué bueno. El 6 o el 7. Ok, Víctor, mira, vamos a hacer la primera pausa, a ver si identificamos el discurso de Manolo, para ver si bajamos con él. Vamos a una pausa y volvemos a estas ideas encontradas con nuestro buen amigo Víctor Grimaldi. Mira, Víctor, vamos a aprovechar primero el material que tú nos traes, pero sobre todo las cosas, mucha gente tiene en su registro histórico, hasta lo que no éramos ni un besito en esa época, que es mi caso, el famoso meeting de Manuel Aurelio Tavares Justo en el Parque Independencia, donde él establece ya el concepto de las escapadas montañas de Quiqueya. Vamos a ponerlo para que la gente escuche lo que pasaba en esa coyuntura histórica y las palabras de Manolo Tavares. Vamos a escuchar. ¿Estamos ahí? De la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinilla, de Perón, de Perjiménez, Fulgencio Batista y otros que tambalean en el umbral de la derrota. Mira, hay que decirle a los amigos que ese es Enrique Jiménez Moya. Ese no es Manolo Tavares Justo, ¿eh? ¿Qué importancia tenía la figura de Jiménez Moya en ese momento? Mira cómo todo está conectado. En la historia dominicana todo está relacionado. Enrique Jiménez Moya era pariente de Juan Isidro Jiménez, sobrino del que fue presidente, Juan Isidro Jiménez, ¿verdad? Entonces, el papá de Enrique, que fue diplomático, había sido combatiente en esa guerra de los años 9, 10, 11, 12. Entonces su hijo heredó ese espíritu. Ahora, Enrique en el exilio no llevó una vida siempre de político, ¿verdad? Hizo muchas actividades privadas, cometió sus errores como cualquiera, pero tomó conciencia de lo que era la realidad nacional y tuvo ese gesto, ¿verdad?, de participar en la lucha primero en Cuba, revolucionaria, ¿verdad?, porque fue en el mes de diciembre del 58, participó en combate, fue herido, y al destacarse de esa manera, ahí es que lo escogen
para venir a encabezar la expedición. Okay. Esa es la importancia de Enrique Jiménez Moya. Una figura interesante para una biografía que hace falta. Okay. Entonces fíjate cómo después el hilo conductor que hay. Este muchacho, Enrique Jiménez Moya, ya era un hombre de 40 y pico, 50 casi, cuando viene y se inmola. En el 59. Sí, en el 59, yo creo que tenía casi 50 años. Es hijo, ¿verdad?, de una persona, de una figura política, de los gobiernos de principios de siglo, y además, y el papá fue diplomático después de Trujillo. Entonces heredó esa trayectoria combativa de los dominicanos combativos, que como yo te decía, que es que a veces no se analizan los procesos relacionándolos con el pasado, que es muy importante. Hacía 47 años que aquí no se producía una acción violenta significativa, porque la última fue la del 12, después de 1912 hubo algunas. El intento del 49. La próxima, pero la de verdad fue la del 59. Sí. Pues fueron varios frentes. Okay. Fue una masacre realmente, pero se peleó y se combatió. Y también ese proceso... Pero el Estado estaba organizado, eso es muy importante. Por eso esas expediciones no tuvieron éxito, porque el Estado estaba organizado de tal manera que había una vinculación, una organización que se relacionaba directamente con el campesinado, y además Trujillo significó modernización, revolución social, no solamente dictadura y tiranía. Eso es muy importante. El concepto del progreso. Y una fuerza armada muy monolítica. Por eso fue que nunca aquí triunfó ningún intento guerrillero. Ni el control absoluto. Ni ese, ni el posterior, el que hubo en el 63, que ahí debíamos llegar, ¿verdad? Okay. Que Manolo Tavares, esos muchachos, ¿verdad?, asumen el espíritu revolucionario cubano más adoptado a la República Dominicana, más la mística que creó, ¿verdad?, el grupo que vino en el 59, por Constanza, Maimón y Esterohondo. Entonces, al producirse el golpe de Estado contra Juan Bosch, que es el famoso... Septiembre del 63. 25 de septiembre del 63, que es el discurso que mira, yo creo que lo podemos poner. Ahí está el discurso ya, este es el discurso. ¿Ese es? Sí, ahí está el discurso. El de Manolo, que sí, habla... Vamos porque a ver. escuchamos a Jiménez Moya primero, y ahora viene Después Manolo. de Jiménez Moya está Juan Dios Ventura Simón, que fue un capitán de la aviación. Importantísimo. Que participó. Y pero después de Juan de Dios... También tenemos las imágenes. Pon las imágenes. Las imágenes que tenemos son de la guerrilla del 63. Entonces, Manolo, en el discurso ese de 62, que hablaba de irse a la escarpada montaña de Quiqueya, fue antes del gobierno de Juan Bosch. Sí, claro. Bueno, cuando se produce el golpe, ellos se van. Y ese es el mérito que tienen, que esos muchachos ya, en el 1963, se van a luchar por la democracia y la constitucionalidad. Ahí comienza el proceso. Mira esas imágenes ahí, Víctor. Ese es Juan de Dios Ventura, sí. No, sí, ese es Juan de Dios Ventura, sí. Déjame ver si es Manolo. Ese es Manolo. Manolo Tavares. Ese es Manolo. Ese es Manolo. ¿Qué describe Manolo ahí? ¿Perdón? ¿Sí? Ok, hace una crítica al latifundio. Sí, ese es el de Manolo. Okay. Ese es Manolo. Ok. Mira una cosa, Víctor. ¿Tú entiendes que Manolo tenía una conciencia revolucionaria o de izquierda en ese momento? Manolo. Sí. Manolo, bueno, tenía una conciencia revolucionaria, nacionalista, democrática, pero no creo que fuera comunista. No. Porque no ha estudiado el marxismo-leninismo. Esto es la guerrilla del 63. Sí. Este es el Ejército Nacional, ¿verdad?, que estaba persiguiendo a los guerrilleros. Uno de los puntos en que se produjeron guerrillas en el año 1993 fueron la guerrilla encabezada por Manolo, que fue para luchar por la democracia y por la constitución. El retorno a la constitucionalidad perdida, la frase. El retorno al gobierno constitucional que había sido derrocado en septiembre, ¿verdad? Ese es el gran mérito, porque ahí empezó la gran gesta democrática que estalló después en abril 65. Del 65. Ahí comenzó ese proceso, y por eso el 14 de junio tuvo una participación tan activa después en la revolución del 65. Ya sin Manolo, ¿eh? Ese es sin Manolo, porque a Manolo lo fusilaron. Lo fusilaron ahí. Y no fue Balaguer que lo fusiló, ni Trujillo ni Juan Bosch, ¿eh? Porque aquí la gente cree como que Manolo se fue con las Mirabal. Sí. A las hermanas Mirabal, entre ellas la esposa de Manolo, a Minerva, la asesinó la maquinaria de la dictadura, ¿verdad? Pero a esto lo aniquiló el grupo cívico
a Manolo y a estos muchachos, que sacó a Balaguer del poder y después a Juan Pablo ¿Es cierto del que el poder. motivo de renuncia de Emilio de los Santos ahí tuvo que ver con la muerte de Tony Barreiro, que era su ahijado? Y de Manolo y de todo. Y de Manolo. Sí, de todo. Dice que Todo. don Emilio de los Fue Santos era un hombre muy cosa honorable. grosera, lo fusilaron Sí. y la orden, y no fueron no fue la guardia la que decidió matarlo, la guardia recibe órdenes. Ok. Fue del Palacio que dieron la orden de que lo fusilaran. Y eso conduce a la renuncia de Emilio de los Santos. Eso conduce a la renuncia de Emilio de los Santos, que fue el primer presidente del gobierno golpista instalado en el 27 de septiembre. Y ahí se quedan. Ahí entonces Emilio de los Santos sustituido por el canciller de ese gobierno, por el ministro de Relaciones Exteriores, que era Donald J. Rick Cabral. Okay. Correcto. En estos días se ha hablado de que hacer sometimiento, pero se olvida este caso, ¿verdad? Porque ese fue el mayor genocidio que se cometió. Claro. Y son crímenes de guerra. Esos son crímenes de guerra. Tú hablas del caso el 18 de noviembre, que pasó el día antes de salir Ramfi del país. Sí, lo que se ha hablado en estos días, que van a hacer un sometimiento y por las torturas en la época final de Trujillo, pero aquí ocurrieron cosas iguales o peores, muchas veces peores que las que ocurrieron en esa ocasión. Okay. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Oye. Esos son algunos de los muchachos que fueron tomados detenidos, se salvaron, ¿eh? Gracias a Dios. Hubo mucha gente que salvó. Pero hubo muchos que los fusilaron, otros murieron en combate. Sí. Y los fusilaron fríamente porque esperaron las órdenes de Palacio para tomar la decisión. Ok. Tú eres muy reiterativo usando el término de Palacio. Bueno, porque quiero decir que aquí no se comete ningún acto de esa naturaleza. Sin el consentimiento de Palacio. Si no se da la orden. Por lo menos en esa época. En esa época y siempre. Y siempre. Aunque sea por señas. Sí, aunque sea, o insinuaciones. Mira, por ejemplo, en el 59, a los guerrilleros, los del 59, el 14 de junio del 59 en adelante, ¿verdad? Que llegaron a partir del 14 de junio, lo fusiló realmente Ramfi fue. El papá se lo permitió, el Trujillo, ¿verdad? Pero Ramfi quería demostrar que él era... Tenía la virilidad del padre. Que él era el macho. Sí. Porque Trujillo decía que no servía para nada, ¿verdad? Para ser gobernante. Claro. Y él trató de demostrarle eso, pero yo tengo el testimonio hasta del dentista de Trujillo, el doctor Fernando Camino, como lo contó. Una vez cómo se puso Trujillo, de molesto por la acción. Claro, porque había habido en el 49 un intento de invasión, que fue el de Luperón. Luperón, Puerto Plata. Horacio Julio Orne, Hugo Enrique, que murió ahí. Y no sufrieron la misma suerte. Los que murieron fue ahí al llegar en la playa acción. que le dispararon, sí, en el momento. Ok. Víctor, vamos a otra pausa y volvemos con estas ideas encontradas, un programa interesantísimo con Víctor Grimaldi, sobre todo con las imágenes que nos ha traído que de verdad enriquecen el programa. Vamos a una pausa y volvemos. Muchos de los tramos de los discursos de Manolo, tenemos uno ahí en el aire, gracias a ti, que habla sobre el tema de la industria azucarera. Lo ve con una carga muy fuerte contra los yanquis, que era la expresión que él usaba, ¿no? Sí. Que fue parte de la fraseología de izquierda en la década de los 60 y 70. ¿Por qué en esa época Manolo usaba ese concepto? ¿Era el resultado de la influencia castrista allá o él tenía un pensamiento antinorteamericano? No, en ese discurso él está defendiendo el patrimonio nacional público que heredó el pueblo dominicano de la dictadura de Trujillo, entre ellos los ingenios. Y él hacía un análisis de esos ingenios y de ese gran capital que había heredado el pueblo dominicano y cómo había que preservarlo. Y entonces él estaba hablando de la necesidad de que la cuota azucarera cubana, ¿verdad? Que los Estados Unidos se la habían quitado a Cuba, una cuota. Por el ascenso al poder de Castro. Por el ascenso de Fidel. Estaba reclamando que se la dieran a la República Dominicana y que beneficiara al Estado fundamentalmente. Entonces, por eso trataba ese tema. Entonces, él decía que a Trujillo le habían dado en los últimos 2 años, ¿verdad?, una mayor asignación de azúcar. Trujillo entre el 59 y el 60 consiguió una cuota azucarera que no se había conseguido antes en la historia dominicana, a pesar de que el gobierno de Eisenhower ordenó que se la quitaran, pero Trujillo maniobró en el Congreso, tenía una serie de senadores y diputados y le infligió una derrota a Eisenhower. Sería bueno que te leyeras un artículo que publicó la revista Política cuando pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano. El comité de dirección era Juan Bosch y varios de los dirigentes del PRD que quedaron, Milagros y otros de los que se fueron a formar el PRD, de un norteamericano donde analiza eso. Se llama
Trujillo contra Eisenhower, interesantísimo. No, como Trujillo maniobra en el Congreso norteamericano para preservar la cuota azucarera. Manolo hablaba de eso, ¿verdad? Bueno, lo lamentable es que Manolo, ¿verdad?, se perdiera, y que se perdieran tanto... En esa acción guerrillera. En tanta... Sí. ¿Cómo tú evaluarías? Bueno, evalúa sin Manolo ese proceso de confrontación política que vivió el país. Vamos a una guerra civil en el 65. La propuesta política del 14 de junio, con todo el respeto que me merecen quienes sobrevivieron, no tuvo la dimensión sin Manolo. Es la verdad innegable. Yo quiero mucho, por ejemplo, a Leandro Guzmán, es un hombre serio, decente, pero el líder natural era Manolo. O sea, ¿qué pudo pasar en el país con Manolo vivo? Si Manolo hubiese estado vivo y se hubiese mantenido orgánicamente unido el 14 de junio, cosa que hubiese sido posible quizás el 14 hubiese ido a unas elecciones y hubiese tenido diputados y senadores y síndicos. Pero no le ganaba Juan Bosch en el 62, ¿eh? No, yo me refiero después, posterior. Yo me refiero después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado. Okay. O sea, o si no hubiese habido golpe de Estado también. Pero la historia no se escribe con hipótesis, la historia se escribe con realidad. Y lo lamentable es que se perdieran tanta gente, ¿verdad? Porque, bueno, a veces dicen que la violencia es la partera de la historia, claro, y hay gente que la justifica, ¿verdad? Pero que a veces es inevitable. Pero es lamentable que se perdiera tanta gente aquí joven. ¿Para qué? Porque al final, fíjate una cosa, Guido. ¿Quiénes eran los políticos que tenían madurez y experiencia? Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Y Viriato, que había ejercido una oposición pero aquí no adentro. No era político. No era político. Hay que era un hombre con mucha autoridad moral. Juan Bosch aprendió política afuera. Aunque se fue de aquí enviándole una carta al jefe diciéndole que no le gustaba ser político y no quería ser político. Pero Balaguer sí sabía ser político. Entonces, entre ellos dos, que eran personas de 50 y tantos años, maduras, fueron los que condujeron el proceso político. De esa transición posterior al ajusticiamiento de Trujillo. Hasta ahora. Fueron ellos que lo llevaron de la mano a mucha gente. Los que quisieron seguir sus enseñanzas, las enseñanzas verdaderas, correctas, ¿verdad? Sobrevivieron y los que no se fueron quedando en el camino. Esa es la realidad. Yo me refiero a los que militaban con ellos, no a los que no estuvieron en otras posiciones, ¿verdad? Como los muchachos que se sacrificaron y que se inmolaron. Lo mismo pasó con tu papá después, con mucha gente. Que se perdió innecesariamente, Guido, cuando uno se pone a ver. Sí, con detenimiento. Cuando uno analiza las cosas con frialdad, uno se dice, ¿valió la pena? Esa es la pregunta. Meter la mano en el candelero. No valió la pena. Víctor, ¿tú sabes que hubiese sido mejor tener a Moreno ahora como senador, presidente de la República, cualquier cosa. O esa generación, a Mauri Germán Ariste. Ahora estuvieran gobernando el país. Sí. ¿Te imaginas la diferencia que sería? ¿Por qué la gente se queja ahora del liderazgo político? Porque esos falta de calidad, que ahora tendrían 65, 70 años, serían los que estuvieran dirigiendo el país. Si mi papá estuviera vivo, tendría 63 años. Sí, pero ya hubiese gobernado antes. Y me refiero a gobernar los presidentes o ministros, o senadores, o diputados, cualquier cosa. Con un equipo. Claro. Mira, Víctor, hay un tramo del programa que nosotros hacemos interactivo y hay un flujo de llamadas. Vamos a recibir una llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Buenas. Sí, buenas noches de aquí de Santo Domingo. Hola, díganos. Le habla Vinicio Donde. Ok. Le voy a hacer una acotación que creo que va en beneficio de Manolo. Ok. La abuela de Manolo, según tengo entendido, fue una de las más preclaras trujillistas que tuvo la región nordeste. Isabel Mayer, que fue gobernadora. Es más, se dice que en la casa de Isabel Mayer es que Trujillo ordena la faena aquella contra los haitianos. El corte del 37. El corte del 37. Es decir, que siendo la abuela de Manolo Tavares una trujillista consumada, una funcionaria, él toma esa actitud, lo que va en su beneficio. Claro. Gracias por su llamada. Ahora hay otra cosa, ¿por qué eso nunca se dice? ¿Por qué? ¿Por qué nunca se toca el tema de Isabel Mayer? Pero yo pienso que un hombre de la dimensión de Manolo, querer asociarlo... Eso es... Y Camaño, era hijo Francis Camaño y Fausto. Y Fernando Domínguez. De los generales clave de Trujillo fue Fausto Camaño, su ministro de la Fuerza Armada. Y Ludovino era el padre de Fernando Domínguez. Y la paradoja de la historia, Guido, es que son estos muchachos jóvenes que encabezan el proceso la Guardia Joven revolucionario 65. Los hijos
de los de los trujillistas. militares trujillistas, los que enarbolan la bandera de la democracia y son los que van a los Estados Unidos a estudiar en las universidades americanas. Academias militares, sí. No, yo me refiero ahora, los otros. Y son los otros que van a las universidades de Estados Unidos, que se educan, los que propician el retroceso contra la democracia. Los que, o sea, los que dieron el golpe, los que estaban detrás, ¿verdad?, del golpe. Las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales son las que se educaron en Estados Unidos y decían que venían a implantar la democracia. Y sin embargo, fueron los hijos de los trujillistas los que junto a los jóvenes se inmolaron por esta democracia que tenemos hoy con sus imperfecciones. Eso es verdad. Entonces sacaron a Balaguer en el 62 del poder, esos mismos cívicos, esa fuerza cívica, y después tuvieron que chupárselo a partir del 66 No, y hubo y quien, hacer una alianza entonces con él. y hubo quien le creó la frase de Balaguer muñequito de papel y terminó leyendo en los periódicos. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas. Buenas noches. Sí. Le hablamos desde Neiva, Guido. Desde Neiva. Ah, gracias por su llamada. Gracias. Habla Rafael, pues yo tengo 3 ocasiones en que... Sí, cómo no, Rafael. Comunicarme contigo. ¿Cómo no? Sí, esta vez quiero reiterarte mi felicitación porque estás llenando un papel importantísimo de información gracias. sobre la historia reciente de República Dominicana. Sí, gracias invitado como Víctor. Dígame. Gracias invitado como Víctor. Ah, claro que sí, un invitado de un alto calibre tiene ahí, claro que sí. Entonces, yo pienso, Guido, que en la televisión dominicana puede dar un importante giro hacia lo que es una buena educación para los televidentes, para el país, porque yo creo que no es raro ver una serie de espacios en la televisión que realmente no veo que llenen un cometido. Ok, muchísimas gracias de Neiva, eso es lejos, ¿eh? Muy importante. Sí, buenas noches, ¿de dónde nos llaman? Estamos con Víctor Grimaldi. Muy buenas noches, Guido. Hola. Buenas noches, Víctor. Te habla un hermanito tuyo, Guido. Ajá. Manuel Pimentel. Oh, ¿cómo tú estás? Estoy. Qué bueno. Yo quisiera que Víctor hablara un poco sobre un personaje que no se toca mucho y que se pasa muchas veces un poco desapercibido, para ver cuál fue su actuación en esos momentos históricos de los 60, principios de los 60, finales de los 50, que fue la personalidad de Orlando Mazara. Por favor. Sí. Bueno, yo no conozco mucho a Orlando Mazara, ¿verdad? Pero sé que fue Orlando después que pasó la revolución del Pero 65. su militancia originaria en el 14 de junio. Sí, pero que el 14 de junio entonces, que ya no era exactamente el mismo, había No, claro. evolucionado, se había dividido, hubo un sector que planteó la línea insurreccional. Sí. Y desde que Balaguer llegó al poder ya estaban preparando. Él lo asesinan en Ocoa. Sí, correcto, Eso- pero estaba preparando un foco guerrillero. Guerrillero, claro, porque era la tesis del foco guerrillero, del foco guerrillero. que era una tesis enarbolada por Che Guevara. Correcto. Ok, vamos a una pausa, volvemos con Víctor Grimaldi. Seguimos en la parte final con Víctor. Víctor, tenemos 3 minutos para que tú nos sintetices, por favor. Te agradecemos de antemano haber aceptado nuestra invitación. Los paralelismos entre el liderazgo de esa coyuntura y el actual. Bueno, hablábamos primero que el puente no se pudo hacer, ¿verdad? Porque La conexión. Se perdió una masa crítica humana. Ese ¿verdad? eslabón histórico, sí. En física se habla de la masa crítica, de esa, humana muy importante que se perdió para hacer la conexión. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Ahora mismo tenemos una falta evidente de liderazgo, ¿verdad? Se están formando, están tratando de surgir liderazgos. Existe un liderazgo importante que es el del presidente Leonel Fernández, indudablemente, porque está ahí. Es una realidad, le guste o no le guste a uno. Y el político de su generación más exitoso. Que es verdad, es afortunado en ese sentido. Pero el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, tiene un candidato elegido, ¿verdad?, por votación, pero todavía no tiene un liderazgo. Hay varios liderazgos. Mejía, por un lado, Miguelito y 2 o 3 más. Milagros. Milagros. Y el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, Danilo Medina, el reformista, ¿verdad?, que quedó muy disminuido después de la desaparición de Joaquín Balaguer. Pero no existe tampoco el liderazgo firme, decisivo, influyente, con un rasgo de caudillismo que existía cuando existía un doctor José Francisco Peña Gómez.
Pero tú un no Juan sientes- Bosch pero tú no sientes y un que- Joaquín Balaguer. Pero tú no sientes que el liderazgo de Peña, Bosch y Balaguer estuvo impactado por acontecimientos que cambiaron el curso de la historia nacional, y eso no ha acontecido con los nuevos líderes nacionales. Claro, no ha habido coyunturas, ¿verdad?, así dramáticas que hayan hecho brotar esos liderazgos, pero de todas maneras las coyunturas hacen que los líderes surjan porque los líderes tienen condiciones y después se consolidan. Ahora, bueno, de los últimos 10 años para acá ha ido consolidándose el liderazgo del presidente Fernández. Sí. Yo pensaba que el de... Que es un dirigente político de origen de izquierda, pero que hereda las fuerzas de derecha. Y la articula y la seduce con mucha habilidad. Correcto. Y yo pensaba que el liderazgo de nuestro querido amigo Hipólito Mejía iba a ser más consistente, ¿verdad? Pero no, parece que no lo ha sido, porque en el RD hay muchas cabezas. Aunque Hipólito sigue siendo determinante. Sí, claro, eso está fuera de discusión. Sin embargo, el PRD siempre ha sido un partido con una multiplicidad de liderazgos. Eso es verdad. Hasta de la desaparición de Bosch y su salida en el 73, hay una fase de democratización del liderazgo interno del partido. Eso es así. Eso es innegable. Señora, queremos dar las gracias a Víctor Grimaldi, que siempre lo vamos a molestar para este tipo de reflexiones que para son... mí es un honor estar aquí. Y para mí también. De todas formas, queremos dar las gracias a Víctor y a ustedes. Y no nos queremos despedir sin decirle a los amigos que el Loto tiene 15 millones de pesos. Yo voy a salir de aquí a jugar Loto Yo también. para ponerme pantalones cortos. Yo también. Entonces, tú sabes que la única forma de yo tener el patrimonio que mis enemigos políticos dicen que yo tengo es jugando el Loto. Así que yo voy a jugar el Loto a ver si me gano 15 millones de pesos. Víctor, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Y mañana volvemos de 7 a 8 de la noche a través de Teleradio América, Canal 45 y HZ por estas ideas encontradas. Ay, que- A continuación, toque de queda con Triálogo.